Continuamos en la receta médica de la Ceusa, Pero la verdad es que Z. tú estás mal, mijo. No te sé El teléfono es muy simple. Sí. 809-623-000. No, pero esa es urgencia. Es urgencia Si te psiquiátrica. llama ahí le salen urgencia, pero para Entonces, llamar al doctor Luis Ortega, Entonces ahí tenemos el el de neurociencias es 227 227. 5424. Ok. 227 5424. Exacto, entonces eso es importante porque me interesa que la gente tenga bien claro estos teléfonos, esta línea de comunicación. Porque, señores, nosotros tenemos problemas muy serios cuando tú tienes un niño. El doctor Ortega acaba de decir que aquí hay, para mí, óyeme, un niño que le dieron una pela y que se suicidó. Eso es embuste. Eso es embuste. Entonces, tuviéramos una incidencia de... óyeme, tú sabes la pela que a mí me 3 dieron. millones de niños todos Tú los sabes la días. cantidad. Entonces, tenemos Es un ya... buen punto. Por una pela, el niño que hace eso es porque tenía la predisposición genética, venía de Exactamente. fábrica. Exactamente. Tenía un problema como tal. ¿Ah? Entonces, doctor Ortega, y oigan bien, vamos a estar dando el teléfono durante todo el programa. Si hay una urgencia psiquiátrica, si hay una situación de una urgencia psiquiátrica, entonces tenemos 623-00040. Ahora bien, 623-0000. exacto, 623-00, ¿ya te lo aprendiste? Sí, señor. Ya lo aprendiste. Sí. Vergüenza. Entonces, para comunicarse con el doctor Ortega, quien es psiquiatra pediátrico, en el O sea, 809. infantil. Todo lo que tenga menos de 13 años, él lo ve. Todo lo que tenga menos de 13 años. Él lo ve. Ok. 809-227-5424. Doctor, usted decía que lo primero que nosotros vemos en su especialidad es el déficit de atención. ¿Cómo nosotros diferenciamos un muchacho que fuñe? Que jode, No, sí. que fuñe. Mi esposa me está escuchando. No importa. ¿Entiendes? Que fuñe. Que fuñe mucho con J de un trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Pero esa es la mejor pregunta que tú has hecho en tu vida, ¿eh? ¿Verdad? Para que lo sepas. Sí, sí. O sea, diferenciar un muchacho que fuñe, que molesta, con un déficit de atención, no es fácil. No es fácil. Bueno, para eso tenemos el experto. Pero bueno, están los criterios que ya sabemos y que se han estudiado durante mucho tiempo. Y hay 3 condiciones fundamentales para poder diagnosticar un déficit de atención. Que Vamos a es ver. tener primero el déficit de atención, la capacidad de tener esa atención durante un tiempo determinado. Eso lo tienen dificultad. O sea, pasa una mosca durante una clase y se van viendo la mosca. O hablan en la fila de atrás y el muchacho tiene que tratar de oír que es lo que está hablando la fila de atrás. Esa capacidad de inatención es lo que define el déficit, una parte del déficit de atención. Otra parte es la hiperactividad. El muchachito no puede estar sentado. Todo el tiempo tiene que estar moviéndose en el curso. Como un motorcito interno. Es lo increíble, describe. Es un motorcito que tienen y que no se pueden estar tranquilos. Exactamente. Y la otra componente es lo que tiene que ver la impulsividad. Él hace cosas que después se arrepiente de hacerlo. Exactamente. O sea, eso es muy frecuente. Oye, qué cosa, ¿eh? Te distraes. Eres impulsivo Y no te puedes estar quieto. y no te puedes estar quieto. Eso es súper Esos son importante. 3 elementos entonces que Hay una cosa muy caracterizan. importante también, lo que tiene que ver con lo conductual. El déficit de atención se nace. El déficit de atención no O se sea, tú vienes de hace. fábrica. De fábrica, De fábrica. genéticamente. El muchacho que a los 7 años comenzó a ser hiperactivo, comenzó a tener trastorno de conducta y no tiene déficit de atención, no necesariamente tiene un déficit de atención, hay un trastorno de conducta ahí. Hay que ver qué es lo que está pasando, qué es lo que le está pasando realmente. Y la nueva teoría sobre el déficit de atención, Amaury, es que inclusive hay 2 grandes escuelas, 2 grandes discusiones. Una es la escuela brasileña y una es la escuela australiana. Los brasileños dicen que es muy difícil que los déficits de atención en niños, ya estoy hablando también del adulto, que es lo que nosotros vemos, De los 13 en adelante. sí, de los 12 a los 13 años, que el déficit de atención realmente no desaparece. Y hay pruebas, hay estudios brasileños. Y los norteamericanos, o sea, los estudios americanos que tiene Biderman, Joseph. Biderman es el más grande investigador en el área y de... Barkley también. Sí. Dicen que sí, que ellos consideran que la gran mayoría de los muchachos con déficit de atención se convierten en adultos con déficit de atención. Es así. Ahora bien, en tercer mundo es peor la cosa. Esos muchachos con déficit de atención que no fueron diagnosticados en los colegios, ¿tú sabes por qué en los colegios malos no se diagnostica?
Porque no es necesario. ¿Dónde es que se están diagnosticando estos muchachos con 7, 8 y 9 años? No es en las escuelas. Por desgracia. ¿Dónde? Porque en las escuelas es las mismas incidencias. Igual. Es en los colegios de los ricos. ¿Dónde le ponen? Porque no están dando. No están Entonces de una rindiendo. vez lo meten, lo llevan. Pero es la misma incidencia que debe haber En la escuela en la escuela pública en la escuela pública, que en la escuela privada. en el estudio de nosotros, el GEGO, el estudio Guerrero González que nosotros hicimos en neurociencias, Ujú. donde hay 5.400 pacientes, casi 800 pacientes fueron jóvenes entre 10 y 20 años. Entre 10 y 20 años. Sí. O sea, que están en edades pediátricas. Adolescentes. La media. La psiquiatría Sí. de la adolescencia, que también es parte de la psiquiatría infantil. Exacto. Ujú. Más del 60% de los pacientes que iban en esa edad, el primer diagnóstico Exacto. era déficit de atención. Que es congruente con Con la literatura. la literatura mundial. Dice eso. La literatura dice que del 100% de los niños con déficit de atención, el 60 al 70% en la adultez van a seguir con los síntomas. Lo que pasa es que los síntomas de hiperactividad tal vez bajan un poco y no se mueve tanto. Pero en cambio la inatención y la impulsividad Aumenta. lo tienen en adultos igualito. Entonces ese es el problema del adulto ahí, que no puede producir lo que puede producir su cerebro porque no puede controlar su cerebro. Doctor Ortega, pero es que si mi hijo tiene 6 años nomás, ¿cómo usted me le va a poner de que una cosa de que con control de droga? Eso es así. Eso es así. Eso es un dolor de cabeza. Explica un poquito para los por qué médicos. los padres son los primeros que se niegan a medicar a los niños. La industria farmacéutica y los padres no se han llevado muy bien en toda la toda vida. la vida. Entonces, el problema es que cuando ellos no ven algo tangible, si ellos no están viendo un niño cortado, un niño con dolor, un niño con... Entonces, no quieren medicarlo. No Pero llegan quieren desesperados, ayudarlo. Luis. Tú Llegan sabes de- que llegan llegan, desesperados. ¿qué hay que hacer con este Pero muchacho? lo primero que dice, no me lo medique. Doctor, no me lo medique. Trate de no medicar. Hágamele Yo le un digo, mira, ensalmo. yo no... Sí, hámele un Oye, examen. oye, esto es Exactamente. fuerte. Es así. Esto Pero es fuerte. Lo grande es que entonces, como psicoeducador, en el momento tengo que psicoeducar a la familia, que muchas veces es más difícil que el mismo niño, y le tengo que decir, bueno, yo voy a tratar de ayudarlo, ya sea sin medicación o con medicación, ya dependiendo del grado de déficit de atención. Si es muy, muy leve, podemos trabajarlo con psicoterapia. Los grados moderados y graves tenemos claro que sin fármaco no se puede activar esa corteza Ahí es que prefrontal. discuto yo con Luis Amaury. ¿Por qué? Porque En los casos, es dijiste, que para mí el déficit de atención no tiene graduación. De leve, no tiene moderado. volumen. Pero como él es experto en niños, súper experto, él sí lo puede diferenciar. Al muchacho con déficit de atención hay que tratarlo. Para eso también existen medicamentos intermedios Claro. que no son anfetamínicos, Ujú. derivados del metilfenidato. No son ni metilfenidato ni sales de anfetamina, que es la No, famosa pues, estratera, que está exacto. en el país. Sí. Está en el país la estratera. ¿Y la Claro. ketamina? A eso vamos a hablar después, porque la Después. ketamina es otra de la última adquisición que tenemos dentro de lo que puede ofrecer neurociencia. Estamos entrando en clase. Hay ahí ¿Ya en esta semana? por lo menos 100.000 muchachos que deben tener déficit de atención. 100.000 muchachos. Sí. Deben haber por lo menos 100.000 O jóvenes. sea, nosotros entonces tenemos que hablar con el Ministerio Claro. de Educación, Pero es que- con Sí, pero mi no, amigo. sí, pero tú sabes No. que nosotros, No, neurociencia espérate. no habla, neurociencia es algo privado. No me metas, No, pero yo estoy hablando de un tema serio, porque tú me estás diciendo que hay 100.000 muchachos que van a entrar sí. a sus clases ya ahora, que tienen ese problema. Que Y entonces el ministerio está de espalda. es lo que pasa, sí, pero tú sabes qué es lo que pasa también, y es lo que yo le quiero explicar. Es que los muchachos en sexto, séptimo de primaria y cuarto, quinto, todavía no saben ni leer bien. Están pasando los cursos irresponsablemente. Es así. Y entonces la escuela no los detecta. Ya no se pueden quemar ya. Ah, exacto. Muchachos, Entonces, Eso es otro hay problema. una realidad. Ahora, en los colegios privados, Es así. este es el momento donde a los jóvenes hay que llevarlos a las evaluaciones. Nosotros tenemos un equipo, Amaury, bueno, no solamente Luis Ortega, es el psiquiatra. Y, como te dijo él, una especialidad en qué tiene, en neurociencia, ¿verdad? Entonces, ¿por Sí. qué tú tienes que entender de lo difícil que es buscar a alguien? Pues tiene que tener... Tiene que cierto tener tipo. power, tiene que Pues, tener bueno, nivel. ya lo dijiste, pero también existe el equipo de psicólogos que hacen la evaluación. Existen test
específicos. Y ahora test menos sofisticados, porque antes habían que hacer unos test Unos test y de que larguísimos. mandarle una evaluación al Es profesor. así. Los corners se hacen todavía, pero nosotros tenemos los test ya computarizados, Exactamente. especializados, que en media hora, y son test que no aburren a los déficits de atención. Es así. Esto es muy importante, porque es una pelea con una computadora. Son Ujú. de computadoras, es en pantalla, Ok. y los muchachos pueden salir de ahí con un test que diga, no, usted tiene tanto de déficit de atención, y el doctor Luis Ortega le va a tener que poner X o Y. Exacto. Pero ya uno tiene un número, porque antes se decía, que sí, que tiene déficit de O sea, atención. los sub, Y Sí. no los solamente un número. identificábamos o los supra. Sí, así Entonces, es. Y no ¿cuál es el solamente un peligro, número, Ortega? no solamente un número, que es muy importante eso del diagnóstico, porque el diagnóstico es que nos va a dar la forma de cómo tratarlo. Nos va a hablar sobre las funciones ejecutivas, sobre diferentes eso de tipos funciones de funciones ejecutivas. Son una De serie lo de que puede hacer o no puede hacer. el cerebro, la Exacto. corteza prefrontal. Entonces, entre las funciones ejecutivas está la inhibición, cómo yo controlo ese impulso. Eso no lo dice esa prueba. Nos dice también, habla sobre la atención sostenida, la distractibilidad. Todo eso, esas pruebas, como Sí. son el TOWAR Sí. o la prueba de realidad virtual que pasamos allá, nos especifica qué tipo de déficit de atención tenemos. Entonces es más fácil para nosotros trabajarlo, tanto a nivel farmacológico Sí. con el metilfenidato o con sus diferentes La componentes, tamoxetina. la tamoxetina, y también la psicoestimulación, que es muy importante para poder trabajar también lo que es el déficit de atención. Y es lo que dice el doctor, sin el equipo de psicólogos alrededor, es imposible tratar un déficit de atención. Es imposible. ¿Cuál es tratar el ningún peligro, psiquiatra. Ortega? Debería tratar sin un equipo de trabajo Claro que sí. alrededor. ¿Cuál es el peligro, doctor Ortega, con quien conversamos hoy sobre psiquiatría Oye, tú infantil? estás viendo lo que somos los gallos locos, mira. Me ¿Qué dicen, pasó? doctor, no de ese teléfono, de este, me están llamando, que ya están llamando, que apunta ahí, a Luis Ortega directamente, a Neurociencia directamente, el 227 Ajá. 6551. 6551. Ok, Entonces, el 227, 227-6551. Ok. Ese es para el Cualquier- doctor Luis Ortega. Sí, pero es importante entender que pueden hacer la cita tanto con el doctor Luis Ortega como con el equipo de psicología Claro. para comenzar las evaluaciones. Claro. Exacto. Pero Eso es muy importante. eso es muy importante. 809-227-6551. Hay una pregunta que yo quiero que tú me digas con toda sinceridad profesional. ¿Cuál es el peligro que tiene un niño que tiene esta condición y que no se diagnostica en esa etapa escolar, súper. que tiene 5, Wow. 6 años, 7 años? ¿Cuál es Esa es el una- peligro que una tiene? pregunta muy interesante. Eso es súper interesante. ¿Por qué? Porque creemos que el niño que jode al principio se va a arreglar en la adolescencia. No es verdad. Y fíjense cómo comienza en la adolescencia a tener conductas delictivas o fuera de las normas. ¿Eh? Eso es muy frecuente. Los déficits de atención. Tú que eres neurocirujano, sabes que los neurotransmisores son los que tienen que ver con el placer y son los que tienen que ver también con el control del déficit de atención. Así es. En la corteza prefrontal tenemos lo que es la dopamina. Fíjense, Claro. fíjense qué interesante. Hay un paciente en estos días que tiene 13 años y es uno de los más inteligentes del curso, pero jode como dicen, ¿no? Ujú. ¿Qué pasa con él? Él me dice, cuando nosotros hablamos en la consulta, doctor, es que cuando yo molesto y me llaman la atención, ¿Le yo me produce siento qué? placer. Y Placer. cuando le produce placer, le Oleadas sube de dopamina. ¿Y qué pasa con él? Después de molestar, es el mejor etapa sea, de que mi vida. Él O sea, él está gozoso de fuñir. y él dice que piensa mejor. Inmediatamente después, Entonces es un estudiante bueno, es un estudiante excelente. excelente. Muy, muy buen estudiante. Sabemos que un déficit de atención porque es súper hiperactivo. ¿Qué pasa? También es muy, muy de impulsividad, de hacer cosas para molestar, vamos a decir. Y él me dice, doctor, después que a mí me llaman la atención, o Ahí es que yo me o siento cuando bien. yo estoy esperando que me llamen la atención, eso es increíble. Ahí es que yo estoy más enfocado en ese momento, por la cantidad de dopamina que está subiendo. Entonces, esa conducta delictiva, ese paciente probablemente siga buscándola. 25% de los pacientes con déficit de atención, según los estudios, este estudio es de Boston y replicado por el doctor Ricardo Espallá Ujú. en Rega, allá en Miami. 25% de los pacientes con déficit de atención pueden convertirse o en bipolaridad
o en abusadores de sustancias. Eso sí, importante. De cada 100, 25 pueden terminar siendo Sí. abusadores de sustancias Y- o bipolar. Sí, y hay una gran, casi el 40% de los pacientes, si no son tratados, van a tener características antisociales Es así. en la adolescencia. Y- O sea, O estos sea, son los eso muchachos- entonces es peligro Sí, de son tú los no muchachos que tratar. terminan medio delincuentes. Mira qué pasa, y esto es muy importante, y esto es algo que hemos venido, inclusive hemos hecho conferencias, tanto Luis como yo, sobre el déficit de atención del niño, del adolescente y del adulto. Fíjate en algo, el tono de la emoción. En nuestro cerebro existen áreas que son específicas para dar atención y otros para dar la parte de la emoción. En el déficit de atención, tú tienes una incapacidad de demostrar las emociones y de entender las emociones de los otros. El muchacho con déficit de atención está tan, pero tan, vamos a llamar así, ido, que no es capaz de ponerse en los zapatos del otro. Y este es un muchacho que no parece empático, es un muchacho que no hace un contacto directo con los demás. Son estos jóvenes que tú lo ves que se aíslan, Ok. que le dice la mamá, pero mijo, tú no ves que yo tengo la presión alta, déjame tranquilo. Y como que no le importa. No es que no le importa, es que ellos no hacen el clic emocional con la gente, porque si no hacen el clic de aprenderse algo, también no hacen el clic de entender el corazón de una persona. Ujú. Tú estás viendo por dónde se va complicando el déficit de atención. Entonces son seres humanos que sin tratarse son maltratados en el colegio, lo bruto, lo estúpido, lo delincuente. Exacto. Las pelas que se le dan a esos muchachos son históricas. Sí, porque imagínate, Las muchacho. pelas que se le dan, mira, yo conozco gente que, y Luis más que yo, que se tratan, que los padres están conscientes, óyeme, pero no se salvan de esa pela. Pero lo chulo es que el déficit de atención Sí. le dan una pela del olvido, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y si a ti te dan una pela, tú la próxima vez lo piensas, me dieron tan duro que no lo Claro. voy a volver a hacer. El Hay déficit de atención consecuencias. se lo olvida. A los 10 minutos, El déficit de atención lo vuelve a hacer. El régimen de consecuencia no lo... No Porque existe. a nivel de la región supraóptica no tienen bien el control de esa inhibición. Entonces se le también a nivel hipocalán. Eso que debemos recordar para no volverlo a hacer. Exacto. Ese Eso feedback. no lo tienen. Por Eso ejemplo, lo la tienen correa, muy tú veías la desarrollado. correa de No, tu yo papá y veo- salía yo corriendo. venía a correr. El de déficit de atención no le da mente a eso. Pero Entonces no, es por no un vale la problema- pena darle es una por un pela. problema orgánico, es un problema Exactamente. Buen punto. estructural. Buen punto. El déficit de atención es un problema estructural donde hay afectación de áreas de nuestro nuevo cerebro. Oigan eso, Es así. portal de la Z. Sí, de nuestro De Z nuevo cerebro. Y algo que hay que decirlo, porque ese es mi crujía, ¿no? ¿Cómo se llama? Ustedes los cristianos, ¿cómo le dicen? Mi Via Crucis, gracias a Carlos que lo siempre estamos está aquí. rescatando. Sí, sí. Estamos rescatando. Mi Via Crucis ha sido desde hace 17 años potabilizar los medicamentos. Señores, la medicación en los jóvenes con déficit de atención es milagrosa. Sumamente. Entonces, ¿tú sabes lo que vamos a hacer? Vamos a una pausa y cuando regresemos nosotros vamos a hablar del milagro que representa tratar un paciente es. con déficit de atención o con enfermedades psiquiátricas en pediatría.